Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a nuestros distinguidos panelistas. Vamos a iniciar esta quinta mesa con un panel realmente de lujo, otro panel de lujo en este foro internacional tan relevante. Tenemos aquí con nosotros a Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas, y Tomás Unger, ingeniero especialista en innovación. Ellos nos van a hablar sobre cómo conectar educación, innovación y competitividad en el Perú. Vamos a empezar con la presentación de Lucho Carranza. Como saben ustedes, es director del Centro para la Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Además es presidente ejecutivo de Sigma Capital, un fondo de capital de riesgo que invierte en infraestructura. Director de la compañía minera Milpo y del BBVA. El doctor Carranza ha sido 2 veces ministro de Economía y Finanzas, además ha sido director del Banco Central de Reserva del Perú, viceministro de Hacienda, economista jefe para América Latina y mercados emergentes del BBVA y una serie de otras funciones. Ha realizado varios estudios y es un PhD y máster en Economía por la Universidad de Minnesota. Así que, Lucho, por favor, tienes 20 minutos para hacer tu exposición. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a todas las organizaciones que participan, convocan este evento, por haberme invitado a compartir con ustedes unas reflexiones sobre estos 3 temas, cómo se conectan, que al final del día vienen a ser las columnas vertebrales del desarrollo de largo plazo del país. Quiero empezar mostrándoles esta gráfica donde vemos desde largo plazo lo que ha ocurrido con algunos países latinoamericanos que se han quedado en la fase de ingreso medio durante 60 años, no han podido salir de esta trampa del ingreso medio, no han logrado dar el salto. Y hay otros países, por el contrario, que sí han tenido una estrategia de desarrollo, que han sabido priorizar sus políticas en función de este crecimiento a largo plazo y de ser economías pobres hace varias décadas atrás, hoy son economías del primer mundo. ¿Qué podemos hacer entonces en los temas de educación, innovación y competitividad? ¿Cómo lo podemos ligar? Empecemos con el tema de educación. En lo que sigue en temas de educación y de innovación, voy a comentar un trabajo que se presentó en CADE 2010, con propuestas muy concretas en una serie de 12 sectores estratégicos, entre ellos educación e innovación, para después terminar con una visión estratégica de desarrollo para el país. En el tema de educación, ¿qué justifica la participación del gobierno? ¿Por qué debemos tener políticas públicas orientadas a promover la educación? Básicamente por 2 razones centrales. La primera tiene que ver con redistribución del ingreso. No hay un mecanismo más eficiente para lograr una efectiva redistribución del ingreso en el largo plazo que invertir en educación. Pero también, por el lado de la eficiencia, hay enormes externalidades positivas de invertir en educación sobre el crecimiento de largo plazo. Hay que distinguir en educación el tema básico, el tema de educación en el colegio y luego la parte más ligada a la innovación, la universidad y la incorporación de la gente en la mano de obra. Hace poco se presentaron los resultados de la prueba censal en educación, obteniéndose algunos datos interesantes. Básicamente no hay mejora sustancial en razonamiento lógico-matemático ni en comprensión lectora, pero si uno ve más allá del dato agregado, si uno identifica qué está pasando al interior, uno ve, por ejemplo, casos muy interesantes en Moquegua, que tiene un aumento significativo en comprensión lectora, menos importante en razonamiento lógico, llegando a niveles de 50%, el más alto del país.
El año anterior estaba en el puesto 3, pasa al puesto 1 porque Arequipa y Tacna, que estaban por encima, se estancan. ¿Qué está pasando en Moquegua? ¿Qué están haciendo en Moquegua? Otro dato interesante es lo que pasa en Amazonas, que tiene la reducción más significativa de los niños, ya no que llegan al nivel 2 de máximo de comprensión lectora, sino que salen de los niños que no entienden realmente absolutamente nada. Entonces, si bien es cierto, en el nivel 2 no avanzan mucho, el cambio de los niños que estaban en el nivel 0 al 1 es significativo. Entonces, tanto en los gobiernos, y hay otros casos interesantes, pero tanto en los gobiernos regionales de Moquegua y Amazonas están haciendo algo estos gobiernos que debería de alguna manera ser replicado por el resto de gobiernos regionales. Un dato interesante y que nos dice cuál es el techo que tenemos para crecer o para mejorar es lo que ocurre con nuestros maestros. Hasta donde yo conozco, quizás se haya realizado otra prueba, pero esta es la prueba con resultados públicos que conozco del año 2007. Lo que vemos en el primer cuadro es los resultados de los maestros el primero es razonamiento lógico-matemático. Y si realmente estamos de alguna manera preocupados por lo que ocurre con nuestros niños, esto es de espanto, ¿no? Según estas pruebas, solo el 1,5% de todos nuestros maestros realmente tienen capacidad de lógico-matemático certificado, ¿no? 85% están en los 2 niveles más bajos. ¿Cuál es el techo entonces que tienen nuestros alumnos para mejorar si nuestros maestros, en ese momento, no debe haber mejorado mucho, pero si los maestros tienen esta situación? Y cuando vemos el tema de comprensión lectora, mejora la situación, pero igual tenemos cerca de 50% de nuestros maestros que están en los 2 niveles más bajos. Entonces, esto ya de hecho nos da un techo y nos dice por dónde tiene que ir la reforma estructural en la educación en el Perú. Y de nuevo, acá me estoy refiriendo a los niveles de educación primaria fundamentalmente, pero es la materia prima con la cual nosotros vamos a ser nuestros ingenieros después y es la base de la gente que va a entrar a trabajar en nuestras empresas. Las propuestas que se manejaron en CADE fueron varias propuestas, voy a quedarme en 3 y las voy a pasar muy rápido por la tiranía del tiempo. La primera es un cambio adicional a la nueva ley de carrera magisterial, básicamente no obteniendo el nombramiento cuando se pasa un examen, sino obteniendo una capacidad de poder ser profesor, y el nombramiento viene después que se certifica que el profesor efectivamente sabe enseñar, porque una cosa es tener conocimientos y otra cosa diferente es saber enseñar. Hay mecanismos de retroalimentación entre padres de familia, escuela, maestros. El proceso se hace menos tenso, pero lo que queda claro es que la ley de carrera magisterial, la nueva ley de carrera magisterial, debe mantener los conceptos de meritocracia, debe mantener el hecho de que si un maestro no está preparado, si un maestro no tiene conocimientos mínimos, entonces no puede tener estabilidad laboral. El segundo tema, ya en educación secundaria, no en primaria, tiene que ver con el modelo alemán, cómo logramos empleabilidad en nuestros alumnos. Y aquí básicamente lo que decimos es que en los últimos años de secundaria debería haber carreras técnicas especializadas que no estén regidas por el Ministerio de Educación, sino por el Ministerio de Trabajo, donde sean empresas privadas las que toman los centros tecnológicos en convenios con el Ministerio de Trabajo, y en Chimbote, por ejemplo, podamos tener un tecnológico pesquero, en Cusco un tecnológico de turismo, metalmecánica en zonas mineras del país, Cono Norte aquí, pero puede desarrollarse en Cajamarca, puede desarrollarse en el sur del Perú, y de esta manera entonces logramos aumentar la empleabilidad de nuestros alumnos.
Y esto funciona bastante bien y se articula bastante bien con un tema de competitividad, porque tenemos entonces mano de obra calificada, cosa que no ocurre cuando nuestros alumnos terminan su quinto año y medio. Pero esto es el mundo urbano. El mundo rural es otra cosa completamente distinta. Es un mundo rural en el cual estos modelos son mucho más imposibles de aplicar. Ahí el modelo francés de educación en alternancia que se está aplicando en Perú, en algunos 50 colegios en esta modalidad, ha tenido espectaculares resultados en dos cosas. Uno, retener a los muchachos en secundaria en las zonas rurales, porque ahí es cuando viene el problema, abandonan la educación. Y con los datos que se tienen hasta el 2009, uno encuentra que un alto porcentaje de estos muchachos que terminan la secundaria continúa algún tipo de educación terciaria superior asociado a temas tecnológicos. Y de nuevo, esta es la manera como la cual podemos romper esta transmisión intergeneracional de la pobreza que tenemos en nuestras zonas rurales, con buena educación, pero educación adecuada al medio. Y estas eran las propuestas matrices que teníamos en CADE. Pasamos al tema de innovación, y es un tema que tiene que basarse sobre el recurso humano y tiene que basarse sobre estos mejores alumnos que estamos sacando de los colegios, no sobre el nivel promedio, sino sobre la élite, los que más saben, los que más aprenden, y que van a ser los que van a empujar la frontera de nuestro conocimiento en un futuro. Y aquí debería haber una acción articulada entre empresa, universidad y gobierno. Este es un dato interesante de cómo evolucionan las exportaciones de alta tecnología, y lo que vemos es que en Perú está estancado esto. Si no tenemos exportaciones de alta tecnología, no podemos entonces aspirar a tener una mayor rentabilidad al conocimiento incorporado a productos. En Colombia y en Chile están algo por encima, pero la tendencia de nuevo es de estancamiento, cosa que no ocurre en China. ¿Cómo poder lograr esto? En el tema de innovación lo que tenemos es poca institucionalidad, hay problemas por el lado de oferta, pero también hay problemas por el lado de la demanda. No hay una estructura de mercado que genere incentivos, no hay manejo de información adecuada, la interacción entre la oferta y la demanda no existe, no hay un efectivo liderazgo por parte del Estado. ¿Cómo cambiar esto? Fíjense, este es un dato interesante. Este es un cuadro que se presentó en CADE, refleja el estado que nosotros tenemos de nuestro capital humano. Este es el número de ingenieros por millón de habitantes, cifras del año 2000, y Perú está básicamente en la última parte de la tabla. ¿Qué cosa ha funcionado? Los esquemas, y a veces se pone de ejemplo a Argentina como un modelo de Estado que financia la ciencia y la tecnología, pero la financia desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Este es un burócrata que dice: acá hay una gran cantidad de dinero y vamos a financiar tales y cuales proyectos. Lo que realmente funciona en la experiencia internacional y ha funcionado en Perú son esquemas basados en la demanda, son fondos concursables en los cuales se aplica y en función de una serie de criterios se asignan estos recursos, pero son básicamente de tipo parcial. Lo que se busca es que también sea el privado el que coloque su dinero, el que invierta en función de esa idea. Se busca también que las propuestas no sean, ese es el ideal, ¿no? Que no se queden dentro de una empresa, sino que se genere un efecto de desborde de conocimiento para toda la sociedad. Tenemos casos interesantes como Incagro, FinCit, está funcionando también un fondo para la competitividad que se aprobó en el año 2006, en diciembre, y recién está empezando a caminar.
Los centros de innovación tecnológica han tenido impacto positivo. Empresas con, fíjense, y esto es interesante, porque no solamente es con un incentivo a innovar, sino son empresas que encuentran medios en los, y un medio ambiente en el cual hay que competir, y hay que competir de manera agresiva para poder mantenerse en el mercado. Han empezado a tener historias de innovación, San Fernando, Camposol, entre otras. El laboratorio Espejo de Berkeley con Cayetano Heredia es un excelente ejemplo de cómo interactuar y de cómo atraer conocimiento. El IAP en acuicultura, cuando uno ve los criaderos de paiche, por ejemplo, en San Martín, en otras zonas, con mejoras significativas para lograr mayor tamaño y reproducción de paiches en un ambiente artificial, luego innovación en otros sectores. En general, ¿qué se recomendaba? Básicamente en 4 grandes líneas: conseguir masa crítica. Y aquí los ejemplos en los cuales se atrae a investigadores peruanos que están fuera por periodos relativamente largos, o se atrae a investigadores extranjeros que les interesa pasar 2 o 3 años en el Perú con un proyecto específico. Temas de transferencia tecnológica. En el tema de financiamiento hay un gran problema, y es que una parte del canon va a universidades nacionales y este dinero no se gasta efectivamente en proyectos de investigación, fundamentalmente se gasta en proyectos de infraestructura, que no está mal, pero hay que dar el salto hacia proyectos de innovación, y con ese dinero se pueden hacer convenios con universidades nacionales o extranjeras para desarrollar temas de la mano de la empresa privada. Y fundamentalmente, siempre se ha criticado que el Estado no ha dado plata para la investigación. Lo importante es el marco en el cual uno desarrolle esta investigación. No se trata simplemente de aumentar los recursos, sino de encontrar el vehículo de cómo estos recursos pueden impactar en generar mayor conocimiento en la sociedad. Y aquí habían medidas sobre el rol del Estado como facilitador y promotor, el institucionalizar y garantizar financiamiento a largo plazo para los fondos concursables, y una cultura de innovación cuya base es la existencia de competencia. Porque el que innova es la empresa. Y la empresa, si no siente que tiene que competir, si no siente que está amenazada por el entorno, entonces no va a innovar. Gracias. Ahora, ¿cómo engarzamos esto, no? Educación, el Estado tiene que participar en esto por las externalidades positivas y porque hay una función de redistribución del ingreso. Ciencia y tecnología, donde el Estado es catalizador, pero es la empresa privada la que realiza el ejercicio de innovación. ¿Y cómo lo engarzamos? Con una visión de competitividad de largo plazo en nuestra economía, porque no podemos financiar todos los sectores o intentar que se desarrolle todo el conocimiento, sino hay algunos sectores en los cuales vamos a tener o podemos tener un mayor desarrollo. Y siempre se dice que el modelo peruano es un modelo primario, exportador, es un modelo de recurso extractivo que no genera crecimiento. Eso no es cierto, pero es más. La tesis que se plantea es una tesis de que justamente este sector asociado a recursos naturales es nuestro camino más rápido al desarrollo. Simplemente hay que saber correr esa ola. Fíjense, esto es el ratio de exportaciones asociadas a recursos naturales. Fíjense los casos de Noruega, Australia, Canadá, Nueva Zelanda un poco menos, ¿no? Porcentajes asociados a recursos naturales muy altos, ¿no? 80, 70%. Pero con niveles de ingreso per cápita 5 veces, 4 veces más altos que Perú. Entonces, nosotros podemos, asociado a estos recursos naturales, a esta exportación de recursos naturales, incrementar significativamente nuestro ingreso. Porque al final del día eso es lo que nos interesa como país, ¿no? El bienestar generalizado para toda la población.
Y entonces, asociado a estos recursos naturales, uno puede desarrollar una industria de soporte a la minería, de soporte a la petroquímica, una industria de soporte a la agroexportación, al tema forestal, que implique, ¿no?, este es el caso para minería, que implique ir articulando una serie de empresas que provean equipos, maquinaria, repuestos que ahora se compran porque no tenemos masa crítica, pero que se pueden producir. Porque la idea de producir para un mercado es justamente estar cerca de tu mercado, entender qué cosa es lo que quieren, tener alianzas estratégicas con ese socio que tú tienes, ese gran comprador que tú tienes al costado, y que si bien es cierto, porque somos una economía pequeña, no podemos tener grandes economías de escala para producir automóviles, por ejemplo, pero sí podemos tener gran economía de escala para producir equipo para minería o para producir equipo para agroexportación, y a partir de ahí empezar a desarrollar conocimiento, ciencia y tecnología asociado a estos sectores más dinámicos. En el caso del clúster para minería, por ejemplo, nosotros estamos en fase 1, estamos recién en formación de masa crítica. Hay algo de articulación de cadenas productivas, ¿no?, pero a nivel muy incipiente. Chile está en la fase 2, donde ya han desarrollado, no sé si logran distinguir estas pirámides, pero esta es la situación de Chile ahora, ¿no? Chile está en un nivel medio donde ha desarrollado relaciones entre proveedores y empresas mineras, pero Chile ya tiene un plan de tener un clúster de clase mundial en minería. Y ya quieren desarrollar 2.000 nuevos productos para ampliar la frontera, no en Chile, sino la frontera mundial. Y entonces empezar a vender estos productos ya no a su minería, sino a Australia o Canadá. El gran problema de esto es que, como en todas cosas, cuando uno tiene grandes economías de escala, si uno desarrolla un clúster de clase mundial en Antofagasta, va a ser muy complicado que Perú pueda desarrollar un clúster significativo de metalmecánica para minería en el sur del país. Entonces, estamos realmente en competencia con Chile para poder desarrollar metalmecánica de clase mundial para abastecer a la minería de la región. Y este es un primer paso para luego potenciar actividades en ciencia y tecnología, pero específicas a sectores en los cuales el país es y será ganador. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Esta fue la presentación de Luis Carranza. A continuación tenemos la presentación de Tomás Unger, es toda una leyenda en el país y no necesita presentación. Es ingeniero de la Universidad de Portland y ingeniero por la actual Universidad Nacional de Ingeniería, aquí en Lima. Se inició también en el periodismo desde los años 50, especializándose en el automóvil, pero es un pensador con larga trayectoria de los temas que tienen que ver con innovación tecnológica. Así que mezclando estas dos especialidades, quisiéramos que nos cuente cómo conectar educación, innovación y competitividad para que vayan sobre ruedas. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, acá el doctor Carranza me ha quitado un par de temas porque el análisis descarnado que hizo de la educación primaria en el país era uno de mis puntos fuertes. No sé qué vas a tener que inventar algo para reemplazarlo, porque es una especie de obsesión ya. Bueno, antes que nada yo quiero aclarar que yo no tengo una vinculación directa con lo que se llama educación, ya ni administrativa. Bueno, doy conferencias, clases ocasionalmente, pero no estoy muy familiarizado con el manejo de la enseñanza. Y digo enseñanza porque bajo la palabra educación se entiende más que nada enseñanza. Yo creo que la educación viene de la casa, del medio ambiente en el cual está uno, medio social. La principal preocupación acá es enseñanza, enseñarle a la gente a hacer cosas y a progresar
de acuerdo con las exigencias que lo rodean y si es posible inventar cosas e innovar. Innovación, la palabra innovación, me pundieron el tema de innovación, me puse a pensar que es innovación, viene de novedad. Y novedad es lo que no había antes, o sea que si uno trae algo que no había antes, es cambio. Y aquí, digamos, mi principal calificación es ser viejo. Yo cuando me gradué de la Escuela Nacional de Ingenieros, la mayoría de los que están acá no habían nacido. O sea que tengo lo que se llama experiencia, que según algunos es lo que uno adquiere cuando ya no lo necesita. Pero en fin, esta experiencia me ha permitido ver la evolución de la educación en el Perú y los cambios que ha sufrido y cómo algunas taras que nosotros traemos desde la época colonial, perdón, yo tengo cuánto, 20, 25, ya, porque si no me pongo a hablar de historia y me gana el tiempo, 20 minutos, ok. Gracias. No, una de las taras que nosotros tenemos acá es una herencia de país rico, explotador de materias primas, en los cuales lo inteligente, lo bueno y la manera de progresar era ser dueño de una hacienda o de una mina. Y por el contrario, ha habido siempre interés en mantener una mano de obra barata, lo cual no va por un esfuerzo por mejorar la educación, el nivel de educación de la población. Entonces, estas circunstancias, estoy hablando de hace tiempo, pero traen cola. En la época, desde fines del siglo XVIII, en Inglaterra ya se reconocía, en Europa en general, ya se reconocía la capacidad tecnológica, la habilidad de un artesano, el señor Harrison, que es el que hizo el primer reloj que podía navegar, se ganó un premio de 20.000 libras esterlinas que daba el rey, que era una fortuna equivalente a millones de dólares de hoy. Los señores Davy, el que inventó la famosa lamparita que permitió progresar a la minería del carbón en Inglaterra, porque evitaba los incendios, las explosiones en las minas. Era un hombre hijo de un campesino, Gauss era hijo de un campesino, Faraday era hijo de un obrero cuáquero, etcétera, etcétera, pero son países que supieron apreciar eso y terminaron Davy creo que lo hicieron barón, Sir, todos eran Sir, en fin, todos pasaron a un nivel social alto porque quienes gobernaban esos países eran muy inteligentes y se daban cuenta que para poder competir tenían que estimular la innovación, en este caso llamémosla la inventiva, el trabajo, estimularlo y venciendo barreras sociales, cosa que nosotros no hemos hecho y hemos adquirido una tradición que desgraciadamente todavía pesa. Y aquí viene justamente lo que estaba hablando el doctor Carranza, esta tara, digamos, pesa en el sentido en que tenemos una muy mala educación primaria. Sin una buena educación primaria es muy difícil tener una buena educación media, y sin buena educación secundaria es muy difícil aprender cualquier cosa. Ya no hablo de las universidades, que tenemos el gran engaño creo que me han contado de que creo que hay más de 90 universidades, no sé a quién engañamos, pero en fin, tenemos universidades. Y les puedo contar una brevísima anécdota. Cuando me tocó ser director del CONCITEC, descubrimos que había una universidad que daba doctorados, grado de doctor, en un año, con cursos semanales, todos los sábados. Eran toda una mañana de cada sábado, sin presentación de tesis, daba grados de doctor. ¿A quién engañamos? Pero, desgraciadamente, nuestra tradición lleva a la gente a querer tener un grado universitario. Entonces, todo esto es un panorama en el cual se perpetúa
la división social. Por ejemplo, las estadísticas, aquí estamos viendo unas estadísticas que mostró el doctor Carranza. Tenemos Noruega, tenemos otros países y tenemos un promedio, un per cápita. Cuando nosotros hablamos de per cápita, en el Perú hablamos de per cápita y uno tiene la ilusión o la sensación de que el per cápita quiere decir que para cada cabeza toca una cantidad. No es así. Esas son las estadísticas, las grandes mentiras, las pequeñas mentiras de las estadísticas. El 90% de esa plata le toca al menos del 10% de la población. Es una distribución de riqueza que no es equitativa. Esa es la famosa estadística del hombre que se ahogó en un río que tenía 20 centímetros de promedio de profundidad. Esas son las estadísticas. Desgraciadamente el per cápita en Noruega sí está distribuido. Y fue Arnold Toynbee, creo que el que dijo que a medida que nos alejamos del Ecuador, primeramente el per cápita es más alto y segundo está mejor distribuido. Esa es otra de las facetas de esto. Volviendo a lo que mostró el doctor Carranza, hizo al principio una mención del estado patético, si no me equivoco, de la enseñanza primaria, con cifras, no me acuerdo de las cifras, pero eran de asustar. A mí me han pedido que hable de innovación. Yo les expliqué que para mí innovación es cambio, porque innovación es poner algo que no había antes. Y yo creo que la principal innovación que necesita el Perú para hacer todo eso de lo cual se ha hablado, para poder fabricar maquinaria de minas, para tener gente bien preparada, está en las cosas que puede hacer el Estado y que no hace, que solo las puede hacer el Estado. Porque la enseñanza como empresa privada es un magnífico negocio, pero es un negocio para los que tienen plata y perpetúa el status quo. Entonces, lo necesario es financiar, crear una infraestructura. Así cuando hablamos de infraestructura, lo lógico, lo primero que pensamos es en una red de carreteras, en aeropuertos, en puentes, en lo que fuera. Pero la verdadera infraestructura de un país es la educación, porque todo lo demás se puede comprar. Y aquí viene el detalle de que la educación requiere tiempo y lo único que no se puede comprar es tiempo. Ahora, esto es partiendo del principio que el gobierno lo quisiera comprar, pero no lo está haciendo. Nosotros acá tenemos algunos ejemplos de ciencia que funciona y que funciona muy bien. Aquí fue mencionado Cayetano Heredia, yo mencionaré también el Instituto Geofísico del Perú. Pero ¿con qué plata funcionan? No funcionan con plata del gobierno. Johns Hopkins es el que está financiando a Cayetano Heredia. Princeton está financiando al IGP. Hasta cierto punto lo hacen por generosidad. Generalmente hay algún interés porque están investigando alguna cosa que les interesa, pero el Estado es el que debía financiar la ciencia. Eso es un nivel, sin descuidar en ningún momento el nivel bajo, que toma tiempo. Si el día de mañana, por un milagro, que no veo cómo podría ocurrir, pero pensemos que hay milagros, aparece una generación de buenos profesores de primaria, bien pagados, eso es básico también, y que sean bien pagados. Recién de aquí a 10 años vamos a recoger nosotros los resultados de ese milagro, porque esos, primeramente, si están bien enseñados, si tienen un buen colegio, si tienen un buen ejemplo y tienen profesores inteligentes, se van a dar cuenta de que solo un pequeño porcentaje puede aspirar a ser doctores o ingenieros o médicos. Cuando me refiero a doctores, porque hay de los unos y de los otros, el doctorcito, el abogado, el doctorcito médico, pero siempre viste mucho más doctor, ¿no? Y se van a poder dar cuenta de que existen otras carreras intermedias. Nosotros veamos simplemente la comparación por cada TECSUP, por cada CENATI, cuántas universidades tenemos, a quién engañamos. Esa es una cosa para ponerse a pensar. Bueno, vuelvo al tema, le dije me voy a ir por las ramas porque aquí me quitó el piso el doctor.
Pero es que, bueno, es que estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que es mucho más fácil estar de acuerdo sobre algo que está mal que dar la manera de resolverlo, ¿no? Entonces, aquí la manera de resolverlo, no es que yo sea un pesimista nato, por el contrario, pero yo no veo otra solución que el gobierno comience ayer, si es posible, a invertir dinero en enseñanza y en ciencia. Ahora, la inversión para financiar la ciencia, lo que también mencionó el doctor, que es la financiación de proyectos de investigación, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos científicos, tenemos gente contra viento y marea muy capaz que, aún con los limitados recursos que ha habido acá en las universidades locales, han logrado grandes avances. ¿Y qué han hecho? Están en el extranjero. Un biólogo peruano ha salido en la carátula del Time, el doctor Bustamante, en fin, si me pongo a mencionar ahora la cantidad de científicos peruanos que hay trabajando afuera, es una pena y nos da ganas de llorar. Pero ¿por qué es eso? Es debido a que el Estado, no es ningún gobierno en particular, todos, ha sido una constante a través desde que yo, ojo, y soy viejo, desde que yo me acuerdo, todos los gobiernos le han dado, por supuesto, saludo a la bandera, a la ciencia, se ha premiado a veces, ni siquiera muchos premios, pero se le ha dado premios a algunos científicos, se ha mencionado, pero no se ha invertido dinero, ni en enseñanza ni en ciencia. Entonces, para volver al tema, ¿cuál sería, a mi modo de ver, lo más importante para lograr un sistema educativo que llene las necesidades del país y que además dé una base para un desarrollo industrial? Primero, tenemos que pensar qué es lo que queremos. Queremos darle valor agregado a nuestros productos de exportación y aprovechar el hecho, como se acaba de mencionar en el caso de la minería, el hecho de ser prominentes mineros, el de crear una industria que abastece a la minería. Para eso necesitamos los mandos intermedios. Pongamos de que las universidades, innumerables universidades que tenemos realmente producen profesionales, pongamos que el 10% de las universidades, que es más o menos la realidad, produce profesionales capaces. Pensemos cuántos mandos intermedios se necesita por cada graduado de la universidad. Si es en un negocio bien administrado y bien hecho, son decenas. Ahora sí hay que pagarles bien, que es el caso. Y para poderles pagar bien tienen que ganárselo, y para poder ganárselo tienen que estar bien enseñados, tienen que saber lo que están haciendo. Y aquí viene con esto ya voy a terminar, aquí viene la base de lo que yo ando pregonando, de lo que he escrito varias veces. Por supuesto, todo el mundo me dice bestial, pero nadie le hace caso. El cómo y el por qué. Nosotros tenemos una larga tradición de que la enseñanza técnica es enseñar el cómo, no es enseñar el cómo, es enseñar el por qué para que sepan el cómo. Un piloto de avión, para encomendarle un avión de $100 millones y la vida de 120 personas, no tiene que ser un diseñador de aviones, pero para poder ser piloto de ese avión tiene que saber por qué vuela el avión. ¿Por qué? Para reaccionar ante una emergencia, para tener una idea de qué es lo que está haciendo, no solamente qué botón apretar cuando se prende la luz. Eso no basta, hay que saber qué es lo que hace ese botón y por qué lo hace. Entonces ahí se le puede encomendar un avión. Lo mismo sucede con todo. La tecnología en la cual se aprende solamente el cómo, apenas cambia, hay que cambiar de máquina, comprar una nueva o llamar al gringo que la hizo para que venga y nos enseñe.
¿Por qué? Porque la teoría ha sido descuidada. ¿Y por qué ha sido descuidada la teoría? Volvemos atrás y llegamos a lo que dijo el doctor. Porque la enseñanza es deficiente. Los principios de física, los principios de química, la aritmética, las matemáticas, los conocimientos elementales. Yo no estoy hablando de alta ciencia, estoy enseñando lo que aprende un colegial en un país desarrollado. Si se alcanza eso, se puede entender el porqué. Y cuando uno sabe el porqué, cuando le cambian el cómo, sabe adaptarse. Y no tienen que venderle la máquina nueva ni hay que llamar al gringo que la arregla. Y esa ha sido una de las grandes fallas de nuestro sistema. No me gusta decir la palabra educativo, pero creo que es la palabra generalmente aceptada, pero de nuestro sistema de enseñanza tecnológica. Y está basado en el mal original, y el mal original es una deficiencia del sistema educativo. Y aquí sí voy a estar un poco en desacuerdo con varios que hablaron antes. La empresa privada no tiene nada que hacer, no lo va a hacer. Yo no conozco, no me puedo imaginar a un, ¿cómo le llaman ahora? CEO, que es el jefe de una empresa, el gerente general, y decirle a sus accionistas, ¿saben qué, señores? Este año van a ganar menos porque vamos a financiar un colegio y además queremos ser verdes. Entonces vamos a usar un combustible que ensucia menos, pero que es más caro, lo botan a patadas y se buscan otro. Entonces, esto lo tiene que hacer el Estado. No hay nadie que lo haga, lo tiene que hacer el Estado. Y yo estoy viendo, por ejemplo, mi experiencia personal directa es con el Senati, y estoy viendo el enorme esfuerzo que se hace ahí y el dolor, el vacío que da la deficiencia de la enseñanza previa a la enseñanza técnica. Ahora no sé cuántas personas de acá están en condiciones de hacer algo al respecto. Yo a toda la gente que tiene algún cargo importante les cuento el mismo cuento y les digo aquí, este país para sacar el hoyo hay que comenzar por los colegios, por la primaria. Desgraciadamente casi siempre, ¿cómo ocurre casi siempre? Me toca, ¿cómo es que le llaman? Predicar a los conversos. Estoy seguro que la mayoría del auditorio está de acuerdo conmigo, pero creo que si es que alguna vez alguno de ustedes tiene la oportunidad de crear conciencia, y creo que es un deber de todos, crear conciencia de que la riqueza y la infraestructura de un país está en la educación, y la educación comienza en la primaria. Y para tener una educación hay que tener profesores. Para que los profesores sean buenos y hagan con gusto su trabajo hay que pagarles y hay que aprender a respetarlos. Voy a cerrar ya con una anécdota. En un pueblo del Japón, en Kumamoto, una pequeña ciudad, me invitaron a un almuerzo. Y los gerentes de una de las empresas que fabricaba autos ahí. Y dentro del restaurante estamos sentados cuando entró un señor más o menos, bueno, para mí era un muchacho de 50 años, en esa época ya me parecía viejo. Entró este señor y todo el mundo saludaba muy cortésmente. Yo le digo, ¿quién es? ¿Es el alcalde? No, es el profesor del colegio. Por eso ahí está Japón. Bueno. Muchas gracias al ingeniero Unger por sus reflexiones. Tenemos espacio para un periodo de preguntas y respuestas. Les agradezco hacernosla llegar. Tenemos algunas y vamos a comenzar con una para el doctor Carranza. Esta mañana se ha analizado la desconexión entre la formación que reciben los jóvenes y las necesidades empresariales. Ello ha redundado en altos niveles de desempleo juvenil, alta informalidad y baja productividad. ¿Qué hacer para mejorar esa conexión entre educación y formación técnica por un lado y necesidades del mercado laboral por otro? Es un tema central. Les voy a contar una anécdota. En Moquegua
tienen el porcentaje más bajo de personas nacidas, educadas en la región, que trabaja en la minería. Sus institutos tecnológicos preparan a los muchachos para exportar, técnicos contables, pero no los preparan para minería. Mencionaba una palabra muy importante que son las externalidades, ¿no? Y eso quiere decir que lo que uno hace en un sector va a afectar al resto de sectores. Voy a mencionar otra palabra, que son fallas de coordinación. Cuando dos personas, dos empresas o una multitud de actores no coordinan, se generan problemas como este de acá. Entonces, hay una labor fundamental del Estado en evitar estas fallas de coordinación entre la educación, lo que necesita el mercado, ¿no? Y cómo preparar a los muchachos. Y esta es quizás la principal justificación para potenciar el desarrollo de un clúster, donde el elemento, el recurso humano, es pieza clave. Gracias. Tenemos una pregunta para el ingeniero Unger. Durante estas últimas décadas ha venido disminuyendo el gasto en inversión en los últimos años, en educación en los últimos años se ha pretendido aumentar. ¿Por qué es difícil asignar más eficientemente inversión en la educación? Bueno, primero no lo sé, no sé responder la pregunta, pero lo que quiero decir es de que hay que tener en cuenta siempre, cuando se habla de educación, se habla de inversión versus en dinero real, o sea, de cuánto el poder adquisitivo de lo que se invierte hoy no se puede comparar con lo que se invirtió hace 20 años, y segundo, que es el crecimiento poblacional. Es cierto que la explosión demográfica en el Perú se ha frenado, pero de todas maneras, si nosotros vemos nuestro triángulo, nuestra pirámide poblacional, siempre la base es muy ancha. Entonces es de suponer de que el número de alumnos debe haber aumentado en cierta proporción. Tal vez el doctor Carranza conozca las cifras, pero no sé si la cantidad de dinero invertida hoy por cada alumno en edad escolar, cómo compara con la cantidad de dinero invertida hace 10 o 15 o N años. No estoy en condiciones de contestarlo, pero lo que sí quiero llamar la atención es de que la comparación no es tan fácil, no es simplemente extrapolar una línea recta, son varios factores que moderan esa relación. Y uno de ellos es la relación de la cifra absoluta con el número absoluto de educandos, es una, y la otra es el poder adquisitivo. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, que si los profesores en el Perú recibieran remuneraciones adecuadas a lo que se supone que saben, porque eso también es otro cuento, ¿no? De repente le pagan más de lo que merecen, no lo sé, pero ganan una porquería. Entonces, todo eso es una cosa que habría que revisarla por alguien que conozca de estas cifras. Yo no estoy calificado para dar una opinión. Lo que sí estoy calificado es para estar profundamente preocupado. Luis, ¿quisieras agregar alguna cosa adicional? Quizás una reflexión, y tiene que ver con el deterioro de la educación a lo largo de muchísimos años. La educación, la pieza fundamental de la educación es el alumno y el maestro, ¿no? Uno tiene la infraestructura, las máquinas, pero es el alumno y el maestro. Y lo que tenemos es en stock de capital humano un deterioro de muchas décadas de la calidad de nuestros maestros. Tiene que ver con malos sueldos, tiene que ver con politización del sector de educación, falta de incentivos, y convertir, a grosso modo, un poco menos, 300.000 maestros en 300.000 maestros buenos no se hace de la noche a la mañana. La nueva ley de carrera magisterial
tiene la virtud de ser gradual, de aumentar significativamente los sueldos de los maestros, quizás no al nivel que deberían estar en términos absolutos, pero en términos relativos sí. La ley anterior tenía una escala absolutamente plana. Si había un maestro con 40 horas, director de escuela, quinto nivel, ganaba prácticamente lo mismo que un maestro de primer nivel que recién entraba. Esa escala tiene una pendiente significativa. Y un maestro con 40 horas con responsabilidad de director de escuela puede ganar hasta casi 3 veces el sueldo de lo que gana alguien que recién entra. Pero para lograr esto tiene que pasar exámenes. Y si reprueba exámenes 3 veces, está fuera. Entonces, esto genera los incentivos para preparar, pero tiene que ser gradual. Hemos visto las estadísticas, 85% de los maestros no tienen competencias mínimas en lógico-matemático y 50% en comprensión lectora. Si pasamos a todos los maestros inmediatamente a la carrera magisterial y le decimos te vamos a pagar más, díganme, políticamente el gobierno anterior o cualquier gobierno va a estar en capacidad de poner a 150,000 maestros en la calle. No. Por eso la gradualidad de la ley de la carrera magisterial es necesaria desde un punto de vista de factibilidad política. Ya no es un tema financiero solamente, es un tema de viabilidad política. Hemos perdido 30 años, hemos destrozado el stock, el capital humano de nuestros maestros a lo largo de 3 décadas. El camino es muy largo, pero hay que hacerlo bien, porque si no vamos a fracasar en este intento de mejorar la educación y mejorar el nivel de ingreso promedio de los peruanos. Una preocupación con respecto a dice, ¿cómo podría entregarse la conducción de la formación técnica productiva a las empresas sin antes crear conciencia de responsabilidad social? ¿Acaso no hay algún riesgo de limitar la educación y la formación técnica al interés empresarial? El tema es muy sencillo. Cuando uno tiene que educar, uno tiene que instruir a una persona en el tema de empleabilidad, ¿no? ¿Quién es el más capacitado para enseñarle a una persona todo lo que tiene que hacer un técnico de SENASA, por ejemplo? Y falta mano de obra en eso, ¿no? Falta gente en empaque, falta gente técnicos en riego tecnificado, ¿no? Entonces, la propuesta que se hizo es una propuesta en la cual, bajo la coordinación y la tutela del Estado, es una empresa la que toma el Instituto Tecnológico y tiene la obligación de dar a los alumnos de 4º y 5º año de media clases técnicas. Lo equipa el Estado, le pone los equipos, pone la infraestructura, pero a cambio de eso, el costo por alumno de los colegios secundarios de la zona, de la región, son atendidos gratuitamente. Luego, la empresa privada puede utilizar esta infraestructura para dar otra serie de cursos, capacitación a otro nivel, pero básicamente lo interesante de esto es una asociación público-privada en la cual la empresa que conoce las necesidades del sector es la que le da el conocimiento al alumno de 4º y 5º año de media. Esta es una propuesta innovadora, porque según su definición, innovación es lo que crear algo donde no hay. ¿Qué en su opinión y con su trayectoria, especialmente con la relación en Senati, qué le parece esta propuesta? ¿Cuál? Lo que acaba de mencionar. A mí me parece excelente primero que las empresas saben mejor que nadie qué es lo que se necesita y es casi de hecho de arranque una garantía de empleo. El dar si lo he entendido bien, es prácticamente va con una garantía de empleo. Todo eso está muy bien, pero todo eso está ya a un nivel que parte del principio de que el alumno que va a entrar a eso tiene ciertos conocimientos básicos.
Y ahí es donde esa es mi preocupación. Mi preocupación es la etapa previa, que ninguna empresa la va a recoger por lo que yo les dije, porque es prácticamente a fondo perdido, ¿no es cierto? Esto me parece excelente, es impecable, pero lo que nosotros es la crisis, el problema está más atrás, está más abajo. Si llegamos a ese nivel, en buena hora, magnífico. Y estoy seguro que debe haber muchísimas empresas que están interesadas en asegurarse de que a medida que crecen van a tener el personal adecuado para poder mantener la demanda de sus productos. Pero todo eso parte del principio que hay un nivel mínimo en el acceso. Y ese nivel mínimo es el que usted mencionó al principio y que es el que es preocupante. Es lo que yo le llamo la infraestructura del país. Vamos a terminar con una pregunta para los dos panelistas. Hay una preocupación con respecto al mejor sistema de becas, ¿no? Se señala que el papel de las becas puede ser clave para mejorar la educación y la generación de intelectuales. ¿Cuál es el mejor sistema para entregar becas que contribuyan al objetivo que discutimos en esta sesión, mejorar la educación, la innovación y la competitividad? El sistema de becas es un sistema que debe ser entregado en función de cierta trayectoria, de cierta meritocracia del alumno. No puede ser un sistema indiscriminado. Apunta claramente a evitar lo que mencionó el ingeniero Unger, que es un gran problema, que es la gran explosión de universidades públicas y privadas que no tienen suficiente calidad y que, como en educación todo es tiempo, la gente se da cuenta que ha sido engañado a los 6 o 7 años que sale al mercado y no logra conseguir trabajo. Y ese tiempo es un tiempo perdido, un tiempo que no se puede recuperar, no para la persona, sino ya para todo el país. Entonces, en vez de crear universidades, y hemos visto en algunos momentos, ¿no?, pleitos entre regiones o entre provincias por creación de universidades de baja calidad, un sistema nacional de becas que premia a los mejores alumnos de los colegios de las regiones y puedan venir a las mejores universidades, no solo en Lima, también hay muy buenas universidades en Cusco, Arequipa o Piura, y reducir de esta manera el número de universidades que tenemos es incluso más eficiente para el país porque cuesta menos y realmente prepara a los buenos muchachos que tienen capacidad de encontrar trabajo una vez que tienen un título de una buena universidad. Sí, yo totalmente de acuerdo, añadiendo un pequeño detalle. Nuestro sistema de universidades necesariamente es elitista y la beca es una manera en que alguien sin recursos pueda entrar a la élite de los que se pueden pagar una buena educación. Porque en el Perú esa es la discriminación máxima, no es ni religiosa, ni racial, ni sexual, ni nada, es educacional. Los que van a los colegios que cuestan un montón de plata, yo el otro día hice un cálculo, yo tengo 4 hijos, bueno ya, 4 hijos y 7 nietos, pero cuando esos 4 estaban en el colegio, estaban en buenos colegios. Me he enterado de lo que tendría que pagar hoy por tenerlos, no lo podría pagar, simplemente no lo podría pagar. Y el país ha progresado y hay gente que lo puede pagar, pero es una pequeñísima minoría. De ahí me he enterado, porque ahora las nietas ya están en edad de universidad, de lo que cuesta una universidad de verdad, digamos. No digamos una universidad de verdad. Es decir, bueno, comprarle un carro sale más barato que mandarla a la universidad. No estoy bromeando. Entonces, en ese sentido la beca es una maravilla porque rompe un poquito el elitismo de la educación superior. Pero nuevamente no resuelve el problema básico para nada. Además, las verdaderas buenas becas, las que mandan a los chicos al extranjero, a universidades especializadas, a los que han demostrado alguna habilidad extraordinaria, eso no regresa.
No regresan porque ¿qué van a hacer acá? Patear latas. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Terminamos esta mesa con un mensaje. Muchas gracias. Sí, terminamos con un mensaje creo que bastante consensuado de la importancia de invertir en educación, no solamente de manera cuantitativa, sino cualitativa, un sistema educativo que sea integral, pertinente, que permita a nuestros jóvenes tener acceso a empleos de calidad, mayor productividad e innovación en toda nuestra economía como un conjunto. Así que, sin más, les pido un nuevo aplauso para nuestros panelistas.